Psicología diferencial. La definición de la psicología diferencial. La psicología diferencial es aquella que se interesa por la delimitación de distintos fenómenos de variabilidad del comportamiento, de modo tal que pueda explicarlos y predecirlos utilizando métodos de investigación empírica que consoliden sus resultados. Orígenes remotos. Contamos con el origen precientífico. En esta etapa se pueden ver los antecedentes, los cuales fueron muchos desmentidos y otros se consolidaron como base del conocimiento actual. Este periodo abarca desde el siglo IV a.C. hasta el año 1850. El científico es el periodo de 1850 a 1910. Tenemos otro periodo de 1950 a 1970, donde se amplía la investigación y se realiza mayor número de estudios empíricos. Se separa la psicometría y es invalidado por un tiempo el análisis factorial, el cual veremos más adelante. De 1970 a la actualidad se da el resurgimiento de la psicología diferencial. Sus principales representantes son Eysenck, Wilhelm Carroll, entre otros. Los tiempos de reacción. El tiempo de reacción o latencia de la respuesta es el tiempo transcurrido entre la aparición del estímulo y el comienzo de la respuesta. En 1850, Hellman daba a conocer el hallazgo de una estrategia experimental que permitía medir los tiempos de reacción nerviosa en animales y humanos con un electromiógrafo. Estas constataciones experimentales tuvieron una extraordinaria repercusión en la psicología, primero porque desterraba definitivamente la antigua teoría que defendía que la función de los nervios era servir como base para la propagación de un agente inmesurable, el espíritu animal, erradicando así la tesis tradicional de la instantaneidad del movimiento voluntario e inscribía el psiquismo en el ámbito de la temporalidad real y en el contexto de las ciencias naturales. La ecuación personal del error. En 1822, el gran astrónomo alemán Bessel mostró que existían diferencias individuales apreciables en el tiempo que tardaba una persona en registrar algo que percibe. Había hallado la ecuación personal, o tiempo de reacción. Este es el registro exacto del tiempo transcurrido entre la aplicación de un estímulo y la respuesta motora del sujeto. Aquí hubo un caso bastante comentado donde estaba una persona en un observatorio registrando, no sé, algo así acerca de las estrellas, y entonces se dieron cuenta que pues los registros eran bastante erróneos, y esto pues fue la base para poder determinar esta nueva teoría. Francis Galton se le reconoce como el fundador de la psicología diferencial. Entre las aportaciones principales están el estudio de las diferencias individuales, incluyendo test mentales, escalas de rango, cuestionarios estandarizados, coeficientes de correlación y regresión y la aplicación de la curva de la distribución normal. En 1883, con su libro de Inquiries into Human Faculty Development, hace un análisis de las diferencias de la personalidad, basándose en dos factores, el biológico y el ambiente, concluyendo que los factores biológicos influyen más que los ambientales dentro de un promedio de normalidad. James McKim-Cattell diseñó las primeras pruebas mentales, los tests. En un artículo que escribió en el año de 1890 para la revista Mind, acuñó el término de test mental, el cual se emplearía para caracterizar el área durante los siguientes 50 años, y describió una serie de 10 pruebas que aplicaba anualmente a estudiantes universitarios con el objetivo de determinar su nivel intelectual y pronosticar su desempeño académico. Ahora veamos qué es el análisis factorial. El análisis factorial se le conoce como un procedimiento matemático desarrollado por psicólogos como una extensión del instrumento ordinario de la correlación. Así, se trata de un método para expresar la variación de un número de medidas, variables, en términos de un menor número de dimensiones teóricas, llamados factores. Podemos dividir el análisis factorial en 4 fases: la preparación, la factorización, la rotación y la interpretación. Frenología y fisionomía.
Gall y la frenología. Según la frenología, las facultades de una persona podrían ser deducidas de la forma de su cráneo. Sin embargo, estos estudios son prohibidos, pues se pensaba que las facultades superiores del hombre radicaban en el espíritu. Fisiognomía. Se trata de determinar los rasgos psicológicos mediante la observación de sus rasgos corporales, especialmente de rostro. Sus principales representantes son Juan Gaspar Lavater. Por los rasgos fisiológicos, pretendía conocer las inclinaciones y carácter de las personas. Cesare Lombroso catalogó los diversos rasgos somáticos y craneanos de diversos tipos de delincuentes. Charles Gorick, diferencias anatómicas debido a condiciones precarias, fue lo que esta persona determinó. Tipologías somáticas. Tenemos a Achille de Giovanni, se le deben los conceptos de normotipo y ectipo. El primero se refiere al hombre equilibrado, somático y funcional y psicológicamente, y el segundo para presentar las desviaciones del normotipo. Jacinto Viola realiza la clasificación de las ectipias. Nicolás defiende el biotipo como la resultante morfológica, fisiológica y psicológica variable de individuo a individuo de las propiedades celulares y humorales del organismo. Claudio, la función crea al órgano. Y así tenemos otros representantes que estuvieron haciendo diferentes tipos de tipologías de acuerdo al área donde estaban interesados en estar haciendo estas clasificaciones. Teorías sobre el origen de las diferencias individuales. Esta teoría es de Hans Eysenck. Los individuos tienden a exponerse a los mensajes de los medios en función de sus intereses personales y funciones. Son otros factores los que inciden en el momento de la comunicación: el interés, la memoria selectiva, la percepción selectiva y la exposición selectiva. Se centra en la psicología de las personas, ya que la audiencia deja de ser una masa homogénea, ya que cada miembro tiene características que lo hacen diferente al otro, por lo que su conducta y personalidad pueden ser diferentes. La definición de psicología general se define como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de las personas. Su área de estudio abarca cada uno de los aspectos de la experiencia humana. Esta ciencia debe su nombre a que se dedica a estudiar las funciones mentales comunes a todos los individuos. Psicología comparada y escuela anecdotista. La psicología comparada, conocida como la psicología animal, nace ligada a la influencia de Darwin, pues separa al hombre del animal al decir que el primero sí gozaba de conciencia. Esta psicología tiene varios enfoques. Por ejemplo, al determinar que los animales tienen cierto grado de inteligencia, nace la escuela anecdotista. Afirma que los animales superiores poseen razonamiento. Sus principales representantes, Darwin y Lubbock. Escuela experimentalista. Sus representantes, Conway Lloyd, realiza su trabajo experimental observando animales en su medio ambiente y controlando variables. Se le reconoce como el iniciador de la psicología experimental en el campo. La ley de la parsimonía. No se le debe atribuir a la acción que ha sido ejecutado bajo la facultad de una facultad superior cuando se le puede atribuir a otra de menor escala psicológica. Se le reconoce a Thorndike como pionero de la psicología experimental con animales en laboratorio y con aparatos, reconociendo que Thorndike fue el primero en hacer estos experimentos, pero él los hacía con pollitos. Small construyó el primer laboratorio para experimentar con ratas. Etólogos. Etiología se refiere al estudio de la conducta animal. Su principal representante, Conrad Z. Lorenz. El etólogo trabaja recogiendo y describiendo el comportamiento animal a través de su ciclo de vida y de preferencias con su medio ambiente, y con este trabajo concluir algo llamado ectograma de esta especie. Genetistas y ambientalistas. Para los ambientalistas, el factor determinante de la conducta es el ambiente. Se hicieron experimentos en el ámbito de la genética para determinar si los comportamientos en los padres eran pasados a los hijos, hablando de animales, con muy diversos resultados. Esto es todo. Gracias por su atención.